Je donne donc maintenant la parole à Esther Merino. Esther Merino Peral est enseignante et chercheuse dans le département d'histoire de l'art de l'Université Complutense de Madrid. Son activité de recherche est centrée sur l'histoire de la scénographie, l'histoire de la performance et les arts de la performance à l'époque moderne. Elle a été aussi chercheuse à l'Université degli Studi di Firenze et aujourd'hui elle va nous parler de la preeminencia de la dramaturgia escenográfica o del texto Servandoni versus Marivaux. Je lui cède la parole, elle va parler en espagnol, je pense, non? Merci beaucoup. En español porque mi francés es comme si, comme ça. Muy bien. Mejor en castellano. Bueno, yo vengo a exponer la antítesis de la visión logocéntrica en el teatro que podía representar Marivaux en Francia, pero también en España. Y casi remato después del recorrido que haré, porque la antítesis de Marivaux lo encarna Servandoni, el florentino Servandoni, que viene a representar la herencia de la tradición del escenógrafo, el director de escena que basa todo en los efectos especiales, y de ahí la dramaturgia de la imagen es lo que se concluye, que es lo que una buena parte de la sociedad valoraba incluso más que el propio texto, la dramaturgia de la imagen. Y contra eso, pues que no fue la única vez que esto se produjo. En España esta dicotomía también pues, se produjo en la forma de afrontar la representación teatral en los tiempos de Calderón, Lope y demás, y en Francia pues esa preeminencia de todo la escenografía, el aparato escenográfico y la maquinaria, pues que representó la Francia del espectáculo de Luis XIV y esa forma de afrontar la representación. Este Servandoni, este florentino más nacionalizado francés y que mejor pudo representar esa herencia de la tradición maquinista, al final heredó toda esa carga, se había formado en la escenografía italiana de Panini, Los Viviena, Yubarra, y sobre todo en el valor de todo lo que podría ser captar al espectador a través de los efectos especiales, de toda esa maquinaria, de esa tramoya heredada del siglo anterior. Era la forma de mantener ese concepto del stupire, de la estupefacción a toda costa, de mantener al espectador en el suspiro sin respiración, sin tener en cuenta pues el texto o incluso otras áreas de la representación teatral del espectáculo, como podría ser el baile, la danza. Eran meros accesorios contra los que se enfrentaba pues la concepción que podía representar Marivaux, que incluso en alguna ocasión llegó y según se fue evolucionando en el siglo, pues hacia el valor didáctico que podía tener incluso la representación teatral, la ilustración, pues llegó Marivaux a cuando menos no criticar
todo ese exceso de lo que representaba el mundo barroco a través de este personaje, con imágenes como las que se pueden ver de la formación en Roma, en todo lo que es la escenografía italiana, que es la que él va a llevar a Francia, y que se va a fusionar muy bien hasta llegar a ser maestro de la sala de máquinas de las Tullerías con lo que era la mentalidad maquinista del propio Luis XIV. Una transición fluida que chocaba, sin embargo, con la de otros personajes que reivindicaban el valor logocéntrico, el texto propiamente, las calidades, como había pasado en otras épocas. Esta visión grandilocuente del arte de la imagen, sobre todo, más en detrimento del texto. Como ya he dicho, Viviena, Panini, todos estos personajes que todavía encarnaban una visión muy de la perspectiva, eran escenógrafos, eran artistas perspectivos, pintores perspectivos, todo lo que es la preeminencia de la imagen a cualquier precio. Además, a la que se le añadía todo lo que podría ser la maquinaria. Evidentemente, después de un trabajo como director artístico, escenógrafo, ocupándose de todo lo que podría ser la dirección de la puesta en escena a todos los niveles, no solo de la teatral, sino de lo que es las distintas disciplinas del arte efímero, del espectáculo callejero como forma de visualización de la monarquía absolutista, el final de ese recorrido por parte de Servandoni, enfrentándose a ese mundo literario cada vez que tiene un peso y que se encarna en la figura de Marivaux y que reivindica el valor textual, el colofón apoteósico de Servandoni es la ocupación de el nombramiento de ese cargo de maestro a la manera de lo que había sido anteriormente de la sala de máquinas, del salón, del concepto teatral por excelencia del mundo barroco, y de ahí controlar todos los resortes en los que fundamentalmente lo que buscaba era todo el aderezo que pudiera ser no un complemento del texto, sino más bien un elemento protagonista frente a esa otra visión, ocupándose en esa formación específica que solía tener el escenógrafo en todas las áreas y disciplinas más epatantes que pudiera tener el espectáculo, no per se, sino como forma de educación, lo que en nuestros días se puede llamar la educación a la ciudadanía, por parte de las monarquías absolutas y las resilientes que persisten a lo largo del siglo XVIII hasta la Revolución, que son cercenadas por la Revolución Francesa. Este tipo de espectáculos, este tipo de concepción de grandes aparatos, de esta visión catártica, de apoteósica del espectáculo, es la que aporta Servandoni como antítesis de Marivaux en la dirección, que se convierte en una potencia realmente. Es la figura del escenógrafo que ha ido cobrando importancia a lo largo desde finales del siglo XVI, el siglo XVII por descontado, y en el XVIII se ha convertido ya en lo que yo he denominado una especie de valido cultural, con un enorme poder, y en este tipo de cargos porque son el brazo ejecutor de la monarquía, el brazo ejecutor de la política visual de la monarquía. Contra eso, luchar por parte de los autores que reivindican la parte del texto, complicado enfrentarse a ese poder. Todavía esa misma visión que la tenemos en nuestros días, esa visión epatante del espectáculo, casi por encima de lo que puede ser el fondo. En este caso, esta visión de los conciertos que tenemos en nuestros días, que ya se han convertido
en una cuestión ya, unos montajes descomunales que recuerdan mucho las directrices y un poco la forma, la concepción barroca de esa escenografía de la maravilla, epatante, hiperbólica, que puede representar ese personaje frente a lo que representa Moribo. Diseños de Servandoni, en los que los libretos y los textos en los que se reivindica por encima de cualquier aspecto del texto o de los otros elementos que componen las otras disciplinas del espectáculo que se van integrando también en la escena, una sumisión, un intento de sumisión a lo que realmente importaba, que era ese mundo de la máquina, de la que incluso llega a cautivar a ese mundo de la ilustración, que en algunos casos lo ve demasiado recargado los montajes, pero que no pueden obviar el valor de captación que tiene la imagen y lo que ayuda de la maquinaria, la técnica, de los efectos especiales de la época para captar al espectador mucho más que el texto, mucho más que el baile. Los enfrentamientos en esa época con Aubert pues son brutales, porque para él pues incluso los bailarines pues eran meras comparsas, era escenografía móvil, pero no tenían ninguna autonomía desde su punto de vista. Y las noticias de la época son abundantes con respecto a lo que suponía enfrentarse a un espectáculo de este tipo frente a la cosa pequeña que podía ser nimia del texto. Están llenos las referencias de la época a todo ese valor que puede tener la maquinaria, los efectos especiales, la escenografía, que hereda un poco esa concepción incluso de fenómeno mecánico desde los tiempos de la antigüedad helenística. Toda esa técnica, esas innovaciones tecnológicas que están basadas en un repertorio con amplia raigambre, que están llevados a la máxima apoteosis ya desde los tiempos que se les había sacado partido desde los tiempos de Luis XIV, Molière y demás. Este tipo de construcción arquitectónica del edificio escénico, en el que tiene cada vez se va un poco multiplicando gracias a la perspectiva angular de Viviena los distintos puntos de vista, hasta que aquello llega a ser una construcción colosal desde el punto de vista de la imagen, en detrimento obviamente a lo que se reivindica por parte del escritor propiamente. Recoge la tradición de todos estos escenógrafos italianos que se han ido consolidando desde finales del siglo XVII a lo largo del siglo XVIII. Los italianos, el estilo italiano es el que representa a Servandoni en la escena francesa del XVIII, el tipo de los Galliari, esa forma de introducir incluso animales vivos en la escena, cuerpos completos de las tropas del ejército, porque lo que interesa es la cantidad, digamos, un poco todos los recursos posibles para tener sobrecogido al espectador, de tal manera que obviamente el texto es una nota a pie de página, realmente dentro de lo que es la concepción escenográfica que se va consolidando o más bien manteniéndose en la resiliencia casi apocalíptica, si es posible decirlo así, en el siglo XVIII. De tal manera que frente a Marivaux
para personajes como Servandoni, con un peso específico en la escena francesa del 18, la escenografía es el verdadero motor del drama. Yo creo que se puede resumir toda esta cuestión en esa conclusión. No es un mero ornamento del texto, sino que es el protagonista fundamental, y quien dirige la escena en su concepto absoluto y completo. Al revés, el texto, ya digo que pasa a un segundo plano. Este tipo de concepción grandilocuente del escenario, en el que los personajes tienen esa visión, esa concepción pequeña de marioneta, de pantomimo, pero casi más de marioneta, con el sentido de dirigido, en el que no tiene autonomía, no la autonomía del texto, sino la del director de la escena, que es el escenógrafo. Ya no interesa tanto incluso respetar lo que puede ser los preceptos de la ventana albertiana, de Brunelleschi, del punto de fuga. Ya directamente es multiplicar con esa especie de transformación que se ha producido de escena-cuadro, los cuadros, los distintos planos para ahondar en la composición decorativa de la escenografía, a la manera de todo lo que proponían tratados clásicos sobre esta cuestión de Sabatini, todos los efectos clásicos que se han ido consolidando al siglo y que conoce muy bien Servandoni, y que todos los demás, toda ese contexto social, conocen a la perfección, y contra los que Marivaux representa una especie de resistencia, de revolución contra lo que había sido la concepción escénica del barroco. Toda esta tradición de esta maquinaria, iluminación, efectos especiales, que es realmente esa capacidad de la máquina de causar ese impacto visual, además del propio significado metafórico que pueda tener. Estas visiones apocalípticas ya y catárticas del final de fiesta, de los títulos, de los textos que realmente interesan frente a la literatura que puede representar Marivaux, de textos mitológicos con muchos personajes cuya peripecia vital de estos dioses de la mitología propicien la incorporación de esa maquinaria y de esa escenografía en los propios fuegos artificiales dentro del edificio teatral. La habilidad, el virtuosismo para incluir lo que antes podía causar sorpresa, pero aquí llevado a la máxima representación, pues como si fueran erupciones de volcanes, inundaciones masivas, en las que ya las naumaquias incluso de la antigüedad del Coliseo pueden quedar pequeñas, porque además se busca introducirlas dentro de lo que es el edificio, el teatro del interior. Claro, luchar contra eso pues tiene un valor añadido. Por eso quizás yo lo represento al antagonista contra el que Marivaux, y lo que representa Marivaux, que es lo que celebramos aquí, pues tuvo que luchar. Un poco finalmente, pues evidentemente el texto al servicio de la dramaturgia, de la imagen. Y nada más, me he olvidado al principio de dar las gracias a la organización por haberme invitado, pues para, dentro de lo que es este congreso, este coloquio, pues para aportar la visión un poco de la historia del arte del escenógrafo, realmente, que es con lo que yo he bregado en mi trayectoria. Nada más, merci.